los descalabros emocionales personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! Bien, mis estimados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en este programa de Viva la Familia, en el que pretendemos compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando, ¿verdad?, que llegue hasta sus hogares y que usted permita que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en su corazón. Hablábamos hace unos minutos que la paz es el antídoto del miedo, pero la paz que Dios da. El mundo define la paz como la ausencia de conflictos, pero la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que está aún en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la escasez. Por eso es que la Biblia dice en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, tenemos promesas maravillosas de parte del Señor para nuestras vidas. Bien, Primera de Juan capítulo 4, verso 18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor, dice la Biblia, que es el que echa fuera el temor. Así que necesitamos recibir en nuestro corazón el temor de Dios para que podamos, el amor de Dios, perdón, para que podamos nosotros vencer cualquier tipo de temor. Yo quiero leer el contexto de Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El contexto del verso 6 dice la Biblia, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el Espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Amados míos, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Ahora, aquí nos habla de el amor, de amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, veamos el verso 16. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad, hermanos, dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. No hay amor. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Veamos Hebreos 2:14. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, el Señor vino, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros, dice la Biblia, y murió en la cruz del Calvario. Pero no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que fue, dice la Biblia, a las profundidades de la tierra y estuvo en el lago de fuego. Y la Biblia dice pues que Él vino a matar a la muerte.
¿sí? Él vino pues a vencer, incluso a quitarle las llaves del imperio de la muerte y del infierno al diablo. Entonces, el diablo tenía a la gente atemorizada con la muerte, pero el Señor vino a librarnos a todos del temor de la muerte. Así que todo aquel que confía y cree en el Señor no tiene por qué continuar con temor a la muerte. Fíjese que la presencia de Jesús trae paz. San Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fíjese, en una situación de temor, en una situación de miedo, de consternación, los discípulos estaban atemorizados, ¿verdad?, por los judíos. Pero en una situación así, el Señor se presenta en medio de ellos y entonces les da palabra, una palabra maravillosa que acabamos de mencionar, que es la paz que viene de Jesucristo, la paz que viene de la presencia del Señor. Es importante que nosotros creamos que la presencia del Señor trae a nuestras vidas paz. No hay otra cosa, pues, en que nosotros podamos tener paz, sino solamente en la presencia de Dios. Cuando estábamos pequeños, niños, en la escuela primaria, habían niños que nos maltrataban o nos golpeaban, y entonces cuando llegamos a la casa le comentábamos a nuestro padre: papá, fíjate que en la escuela hay un compañero que me golpea o me busca pleito. Y entonces mi papá se iba en bicicleta y me esperaba a la salida de la escuela. Y el compañerito que me buscaba problemas me decía: a la salida te agarro. Entonces yo cuando salía y veía a mi papá, en el miedo, el temor que tenía yo, ¿verdad? Se me iba, porque me sentía yo en paz, me sentía yo cubierto, me sentía yo protegido por la presencia de mi Padre. Entonces, metámonos en la presencia del Señor. No se atemorice, no tenga miedo de las cosas que vienen sobre esta tierra. Métase en la presencia del Señor. Tómese de la mano del Señor como lo hacía Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y un día Dios se lo llevó. Así va a pasar con la iglesia. Lo mismo va a pasar con todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que se mantienen en la presencia de Dios, ¿verdad? Orando, alabando, adorando, sirviéndole, haciendo la voluntad del Señor. Y entonces en cualquier momento sonará la trompeta y entonces volaremos con Él. Pero debemos dejar de un lado el miedo, confiando en el Señor y metiéndonos en la presencia del Señor. El miedo a veces no permite, ¿verdad?, ver en otros hermanos que son discípulos del Señor que van a ser ministros fructíferos. A veces llegan a la iglesia nuevos hermanos y quizás este momento que estamos pasando nos ayude a meditar que en cuánta gente no le hemos dado la oportunidad de servir al Señor en la iglesia o en la congregación, porque estamos prejuiciados, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 9:26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Le tenían miedo al apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y el hermano Saulo, en su etapa de discípulo, de nuevo creyente, el hermano Saulo era rechazado por otros. Tal vez alguien llegó a tu congregación en estos días antes de la pandemia y esa persona, pues, no sé, tenía fama de malo, una mala fama. Y entonces
Él trata de juntarse con la iglesia, con los discípulos, con los que aman al Señor, con los que siguen a Cristo, con los que están aprendiendo de su palabra, pero algunos no creen que se haya convertido a Cristo. Entonces, el miedo nos hace ver a mucha gente con prejuicios. El miedo no nos deja confiar, ¿verdad?, que el Señor pueda hacer la obra que hizo en nosotros, la puede hacer también en otras personas. A veces también el miedo es no por las personas nuevas, sino a veces el miedo es a los religiosos. Hay gente que no se arregla por miedo a los religiosos. Hay gente que no se prepara, ¿verdad? O que, vamos a decir así, no se quieren ni siquiera arreglar su cabello porque le tienen miedo a los religiosos. No se ponen un perfume porque es un temor, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que enfrentar ese tipo de miedo. Gálatas 2:12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, hay un miedo religioso, ¿verdad? No tanto a Dios, sino a la gente que nos dicen, ¿verdad?, que hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, algunos dicen o creen que ponerse un pantalón a una hermana es pecado. Y entonces algunas hermanas se ponen faldas largas para llegar a la iglesia, aunque en el trabajo o cuando salen a la ciudad o algún otro lugar usan un pantalón. Claro, no ajustado, sino un pantalón normal de vestir. Entonces, la Biblia habla de que se debe vestir con pudor, con modestia, ¿verdad? Pero a veces hay gente que exagera porque tienen miedo a lo religioso. Entonces, se esconden pues del hombre, pero sabiendo que Dios nos está mirando. Entonces, aquí encontramos a un Pedro que tenía miedo a los de la circuncisión. Y por eso, ¿verdad?, cuando no estaban los hermanos judíos, él se sentaba con los hermanos gentiles y comía con ellos. Pero cuando ya llegaban los hermanos de la circuncisión, los religiosos, entonces él se apartaba de ellos. Eso no puede ser así. Debemos ser de una sola pieza, ¿verdad? La Biblia dice pues que debemos tener una sola cara, no ser hipócritas. Ahora, hay algo que el Señor quiere que dejemos en su corazón en esta hora. Josué capítulo 1, verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo quiero decirte que no tengas temor, no tengas miedo de las cosas que están sucediendo, solamente esfuérzate. Pon todo de tu parte, haz lo que te corresponde hacer, ¿verdad? Escucha a las autoridades lo que están diciendo, esfuérzate por estar en tu casa, por arreglar las cosas que tengas que arreglar en familia y sé valiente, sé valiente. La Biblia dice también, ahí mismo a mí me llama la atención que el Señor le dijo a Josué hasta 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Porque la situación o lo que iba a emprender era verdaderamente un gran desafío, porque iba a enfrentar gigantes, iba a enfrentar gente que eran guerreros. Entonces el Señor le está diciendo a Josué, yo voy a estar contigo, pero tú esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate por llegar a la tierra prometida, por conquistar aquellas cosas que el Señor te prometió que te daría. Esfuérzate y sé valiente. No tengas temor, no tengas miedo, no te aterrorices. Si tú te esfuerzas y eres valiente, el Señor va a pelear por ti. Entonces, dice Josué capítulo 1, verso 7, solamente esfuérzate. Fíjese, solo lo que pide el Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, el Señor está diciendo que debemos esforzarnos, debemos ser valientes, porque para hacer la voluntad del Señor en este mundo se requiere esforzarse, se requiere valor. Y entonces vamos a ser prosperados en todas aquellas cosas que emprendamos. Josué capítulo 1, verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ahora en este verso es un mandato. Entonces, no tengas miedo, es un mandato de parte de Dios. Mira que te mando, dice, que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice: no temas, no te acobardes, no te aterrorices, porque Jehová tu Dios va a estar contigo a donde vayas. Entonces, Josué 1:18, ahora aquí es el pueblo de Dios que le dice a Josué: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces es necesario que usted y yo no tengamos miedo. Y si acaso tenemos miedo, enfrentemos con valor delante del Señor, con la ayuda del Señor, cualquier situación que tengamos que pasar. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, el Señor le guarde a usted, estimado hermano, hermana, y que todos aquellos que han escuchado esta transmisión sean bendecidos de parte del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo temor, que toda ansiedad, que todo estrés por causa del miedo se va en el nombre de Jesucristo. Esta mañana o esta hora, en el nombre de Jesús, vengo declarando sanidad sobre tu vida. Si esa enfermedad te ha estado trayendo miedo, temor, en el nombre de Jesucristo, si por alguna circunstancia tú tienes que ir al trabajo porque eres doctor, enfermera, eres, no sé a qué te dedicas en la vida, pero en el nombre poderoso de Jesús, el Señor guarde tu vida y levante un blindaje alrededor tuyo y haya paz y la presencia del Señor vaya contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. La Biblia dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.